Esta es una serie de preguntas que vamos a estar haciendo acerca del libro de Job. Y para eso tenemos al pastor y al doctor Dominic Hernández, que es un estudioso de este libro. Así que los invitamos a que se unan y disfruten la pregunta de hoy. Vamos a saltar esta pregunta que dice, ¿cómo vemos a Cristo en el libro de Job? ¿Podemos encontrar a Cristo en Job? Y si sí, ¿cómo? Yo definitivamente creo que podemos. La respuesta es sí y no. Yo creo que nosotros sí podemos ver a Cristo en el libro de Job, pero no podemos buscar a Cristo en el libro de Job como buscamos a Cristo, por ejemplo, en los evangelios. Es diferente. En este sentido, Job forma parte de lo que es la historia de la redención de los seres humanos. Y en Job vemos, de hecho, parte de esa, vemos en breve lo que es el problema de los seres humanos. El problema de los seres humanos es porque nosotros estamos, nacemos en pecado, estamos alejados de Dios y por lo tanto cosas malas pasan en este mundo. Hay fuerzas malas en este mundo. Y Job empieza a sufrir, de hecho, esas cosas. La muerte, ¿no? La pérdida de su familia, de todas sus riquezas. Pierde ese tipo de cosas. Vemos ahí los resultados de la caída, ¿no? Y después, brincando al epílogo del libro de Job, vemos que Dios tiene todo bajo de control. Y eso es lo que vemos en el libro de Apocalipsis. Al final de nuestra Biblia, del Nuevo Testamento, vemos que Dios tiene todo bajo de control y establece todo como debe de ser. Ahora, no es necesariamente igual, porque la familia, las hijas, los hijos de Job se murieron y Job se muere a los 140 años, ¿no? Entonces, no es necesariamente lo mismo, pero sí vemos la caída y la creación, la nueva creación, podemos decir, en el libro de Job. Definitivamente podemos ver el evangelio en eso. Creo que puede ser... es difícil leer el libro de Job buscando a Jesús en cada versículo. O sea, como profecía, por ejemplo, de Jesús en cada versículo. O tratando, por ejemplo, de poner lo que nosotros suponemos de Job en los versículos y tratar de insinuar que Job estaba buscando en todo esto un Mesías o algo así. Creo que ese tipo de lectura nos puede causar problemas, porque si llegamos a la Biblia buscando dónde podemos encontrar algo que va a fortalecer nuestra lectura que ya hemos formado, es una hermenéutica, podemos decir, hasta peligrosa. Sí. Entonces, como usted dice, el mensaje de la redención, del carácter de Dios está ahí, pero no es que Cristo está ahí explícitamente en cada pasaje. Hay diferentes opiniones de eso, pero yo diría que yo les animo a todas las personas que están escuchando y que están viendo esto, yo les animo que lean el libro de Job como un libro en sí, no necesariamente buscando lo que queremos encontrar. Sí. Muy bien, sabio. Yo creo que algo interesante que podemos ver aquí en Job es un ejemplo de... Sí, es verdad, quizás no es alguien que está conociendo a Jesús de Nazaret miles de años antes, no es alguien que está viendo el evangelio de salvación por justificación, por fe, por gracia en Cristo. Sin embargo, es interesante que yo me he encontrado con personas que no son cristianas. Ahora, Job por lo menos era un adorador de Dios, pero personas que no adoran a Dios y que en medio de sus dificultades o sufrimientos expresan ciertos anhelos que apuntan hacia lo que iba a ser la solución de Dios, ¿no? Y entonces yo creo que
Job algunas veces hace esto, en el que llega, como que una persona puede examinar tan profundamente su problema, que puede llegar a entender, necesito una solución hacia eso, y llegar a de lejos, quizá borrosamente, apuntar hacia esa solución que Dios iba a traer, ¿no? Por ejemplo, si una persona está en gran sufrimiento, y el decir, bueno, yo realmente necesito vivir en un mundo sin sufrimiento, en el que la muerte ya no esté, y esa persona ni siquiera sea cristiana o esté en otra religión, está expresando verdades que vienen en la solución de Dios en el futuro, ¿no? En Job capítulo 9 hay un pasaje que a mí siempre me ha llamado la atención, porque Job analiza tan profundamente su problema, en enemistad, o no enemistad, sino en conflicto con la soberanía de Dios y lo que Dios está haciendo, y su lejanía para con Dios, para poder conversar esta situación. Que él dice lo siguiente en capítulo 9, versículo 32 al 35. Dice, porque no es hombre como yo para que yo le responda. Dios. No es alguien con el que yo me pueda encontrar y conversar, ¿verdad? Ahí hay un problema de separación. Y vengamos juntamente a un juicio, ¿no? Versículo 33. No hay entre nosotros un árbitro. Otras traducciones dicen un mediador. Ahora, tú me puedes decir, no sé cuál palabra dirá ahí en hebreo, pero muchas veces habla de un mediador, de alguien que está entre Dios y él, ¿no? Eso es lo que hace un árbitro de todos modos, ¿verdad? Sí. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos, es decir, acá Dios, acá él, ¿no? Que ponga su mano sobre nosotros dos, quite de sobre mí su vara, es decir, su ira, la condenación de Dios, la ira de Dios, que quite eso, ese árbitro, ese mediador, que se ponga entre ellos dos, que quite sobre mí su vara y su terror no me espante, ¿no? Que ya yo pueda estar con Dios sin estar aterrorizado, más en confianza y en confianza, en tranquilidad, en paz. Entonces hablaré y no le temeré, porque en este estado en el que estoy, no estoy en mí. Es decir, en ese momento en el que quizá haya ese anhelo de una persona que no sea simplemente un hombre tampoco, porque no puede, un hombre tampoco tiene esa cercanía con Dios, pero alguien que no sé cómo va a suceder, que pueda estar entre nosotros dos, que de alguna forma quite esa condenación de mí, para que podamos tener una conversión en paz, podamos tener una cercanía en paz en el que no haya condenación. Y yo creo que es algo interesante cómo una persona puede examinar tanto su problema específico, de llegar a entender, wow, lo que necesitábamos era lo que Dios ha provisto, que es un mediador entre Dios y los hombres, para reconciliar a los hombres con Dios, y entonces poder tener comunión con el Señor, en el que ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús, sino que caminamos en paz, ¿no? Con Él por siempre. Esto es interesante, ¿no? Y otras cosas que Job dice. Entonces, para mí también es importante ver que a veces Job, al examinar su problema, apunta hacia un anhelo que se satisface en el Evangelio. Claro. ¿Sabes qué? Me gustó lo que tú hiciste con esos versículos, honestamente. Y yo no tengo ningún problema con lo que tú acabas de decir. El problema empieza a ser cuando personas hacen un héroe de Job, y el texto, por ejemplo, en capítulo 9, nos está enseñando exactamente lo que está pasando de verdad. A veces nosotros tenemos esta tendencia de proteger a los personajes bíblicos, ¿verdad? Protegemos a casi todos los personajes bíblicos, pero David hizo unas cosas bien mal, pero todavía David fue un buen rey. Pero como lectores queremos
estos modelos y tratamos de proteger a estos modelos. Y yo he visto en mis investigaciones que cristianos hacen lo mismo con Job. Quieren a Job como un modelo de lo que es ser una persona piadosa, una persona que respeta a Dios. Y honestamente, si tú empiezas con ese tipo con esa mentalidad, tú vas a seguir, tu lectura va a reflejar tu mentalidad. Todos empezamos con eso, con diferentes mentalidades y ideologías al principio, entendemos eso. Pero simplemente tenemos que admitir lo que nosotros hacemos como lectores. Les quiero dar un ejemplo de cómo yo veo un Job un poco más pesimista, podemos decir, o negativo que lo que solemos pensar. Volviendo al capítulo 9, versículo 10, es un ejemplo. A veces, simplemente voy a leer este versículo y voy a hablar rapidito de lo que está pasando aquí en mi opinión. Capítulo 9, versículo 10 dice: Él, hablando de Dios, hace cosas grandes e incomprensibles, maravillosas y sin número. Es simplemente un ejemplo o un versículo entre varios versículos que está hablando de las características de Dios. Es posible, si estamos leyendo simplemente Job capítulo 9, unos cuantos versículos por la mañana, que lleguemos a ese versículo y es posible que digamos: wow, Job verdaderamente entiende lo que Dios está, que Dios es grande y todo eso, y por eso se arrepiente al final del libro. ¿Ve? Pero yo creo que estamos observando algo un poco diferente aquí. Vayan por favor al libro de Job, capítulo 5, versículo 9, que es Elifaz que está hablando. ¿Qué es lo que está diciendo aquí en este versículo? Capítulo 5, versículo 9, dice: su amigo, él hace cosas, hablando de Dios, él hace cosas grandes e inescrutables, y maravillas sin número. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Job en el capítulo 9? Se está burlando de su amigo. Él hace cosas, como los niños hablan. Arremedando. Sí. Él hace cosas, le está diciendo: tú me estás diciendo esto, pero mira lo que te voy a decir en los versículos 20 a 24. Dios es tan injusto que hasta cubre los ojos de los jueces. Entonces, si leemos esto en contexto, podemos entender que hay verdaderamente una conversación que está pasando, aunque también en poesía es algo poético, ¿no? Están conversando, y si entendemos esa conversación, esa poesía como una conversación, verdaderamente creo que podemos entender que el Job que formamos en nuestras mentes de una persona piadosa que se arrepiente al final del libro, que es posible que ese Job no sea exactamente lo que nos está enseñando las Escrituras. También, si Job fuera una persona justa, piadosa, que dice lo siento, y recibe todo lo que recibe al final del libro, en el epílogo del libro, Satanás tenía razón al principio del libro, cuando él dijo: si tú sacas todo, te va a bendecir, pero si le das todo, te va a bendecir. Satanás entonces tenía razón. Entonces el sistema del mundo que está proyectando Satanás en los primeros 2 capítulos gana. Pero ¿qué tal si llegamos al final del libro y Job no se arrepiente como nosotros pensamos, sino que dice: ¿sabes qué? Estoy frustrado con esto, ya no puedo. Y después Dios pone todo en orden como debe de ser. Ahí entonces estamos viendo una como visión un poco diferente, ¿no? Estamos viendo que Dios tiene todo bajo de control y que todos los poderes espirituales, terrenales, todo está bajo el control de Dios. Y no necesariamente depende de los seres humanos. Podemos ver un gran Dios en Job, no tanto un gran Job. Sí. En Job, ¿no? Sino... Y tenemos que entender, es el punto, ¿verdad? Nosotros tenemos que ver el libro de Job reflectando en la grandeza de Dios. Sí. Algo interesante que tú estabas mencionando acerca de pues la interpretación de Job es que muchas veces queremos hacer esta pregunta, ¿no? Como en las películas de superhéroes. ¿Él es bueno o malo? Eso. ¿Él es el villano o él es el superhéroe? Es un ser humano. Y es interesante ver cómo la palabra de Dios es tan real, que la realidad no es así, nunca. Sí. Es tan profunda, tan real, tan bien hecha, que nos presenta a Job no como alguien que es bueno o malo,
que es todo bien o todo mal, sino como alguien que es como nosotros, que es un hijo de Adán también, en el que está lidiando con todas estas situaciones de una manera que no abandona a Dios, de una manera que no desecha a Dios en su sufrimiento, pero que al final una frase que a mí me ha gustado, y quizás no se aplica tanto aquí, pero me ha gustado para pensar en versículos difíciles como estos, es que hay cosas en la Biblia que son descriptivas, pero no necesariamente prescriptivas. Es decir, el hecho de que Salomón tuviera muchísimas esposas es una descripción de algo que sucedió, no necesariamente es una prescripción, no es un mandato, no es una recomendación que la Biblia nos está diciendo, ten muchas esposas. Así muchas veces en Job podemos ver, esto sucedió. Sí. Y si lo hicieran diferente estarían mintiendo porque estarían pintando algo que no pasó. Eso. Entonces queremos a veces cambiar y como arreglar un poco mejor el personaje de Job, arreglar la Biblia y decir, bueno, pero eso no reflejaría la verdad. Entonces, al final nos encontramos con alguien muy parecido a nosotros. Increíble cuán honesta es la palabra de Dios, ¿no? Que no oculta las cosas, ni las cosas que dijo Job, ni las que dijeron sus amigos. Doctor Hernández, qué bueno fue tenerlo aquí con nosotros. Esperamos que pueda volver a venir. Y saludos a su esposa, a sus niños. Y ya sabe, aquí lo recibimos siempre con mucho cariño. Y gracias por sintonizarnos, hermanos. Como les hemos dicho, los vemos el domingo a las 12 a través de Facebook y de YouTube para el servicio. Y el próximo miércoles para el estudio bíblico. Que Dios nos bendiga, los amamos mucho, los extrañamos realmente, créanos. Me imagino que usted también extraña a la gente de ahí de Sojourn Midtown. Sí, definitivamente. Bueno, pero primero a Dios... mis estudiantes, a todos los hermanos de la iglesia, todos. Me imagino, pero primeramente Dios, seguimos orando a nuestro Dios bueno y soberano, que sabemos que Él está en el trono y es bueno. Bye, hermanos, cuídense, los amamos y nos vemos la próxima semana.